Muy buenas tardes, comunidad de FB de Inversiones. Soy Ignacio Mieres, encargado de la parte de macroeconomía y análisis técnico. Recordar, nuestro labor acá es poder informarnos, entender cuál es el contexto desde una perspectiva objetiva, macroeconómica y vayan entendiendo la dinámica, en donde claramente el factor que ha estado más mencionado en el mercado ha sido el factor de aranceles. Y en este video lo que vamos a hacer es explicar un poco el factor de aranceles, ver cómo sucedió al mandato anterior de Trump y cómo se ocupa esta herramienta en las perspectivas geopolíticas y de posicionamiento en los países. Entonces, lo primero que incorporamos en esta duda es cómo este impacto de los aranceles que tiene Trump al ser proteccionista, es decir, buscar ese resurgimiento de la economía estadounidense, podría afectar a los mercados financieros. Y para eso vemos una serie de anécdotas que teníamos en su periodo anterior y qué fue lo que conseguía. Entonces, primero, ¿qué son los aranceles? Los aranceles son directamente impuestos sobre los bienes que importan hacia de otros países. Por ejemplo, lo que tú quieras comprar de afuera, eso tiende a pagar un impuesto. El arancel lo que haría es aumentar el precio de ese producto para que se vea menos competitivo, pero trae problemas. Si bien puede incentivar la propia economía, es decir, yo como consumidor digo, ya no quiero consumir eso ahora, lo voy a consumir en mi país, pero trae problemas para el comercio global y también la parte de competitividad de las empresas. Entonces, cuando nosotros miramos la administración Trump pasada, vemos que los aranceles se utilizaron como una herramienta para negociar y presionar con China, México y otros socios comerciales. Es decir, hey, sabemos que si yo hago que seas menos competitivo, van a elegir mi producto y tú también vas a ver una caída en los bienes y en tu exportación, principalmente en tu balanza comercial. Entonces, ¿qué hace ahora Trump? Lo ocupaba como una herramienta, mira, nosotros queremos conseguir esto y si no, para que negociemos, veamos con aranceles para que sienta esa presión. Entonces, otro de los escenarios que quiere Trump, y lo ha comentado él, es decir, yo no quiero aumentar los impuestos a los ciudadanos estadounidenses, quiero aumentárselo a los demás países. ¿Para qué? Para conseguir un aumento de los ingresos del gobierno, como lo veíamos que lo conseguía en este periodo, para poder hacer frente a los gastos. Ese es el escenario del contexto que tienen los aranceles. Pero el problema es que uno dice, pero los demás países también pueden responder. Y acá es donde empieza el fantasma de la guerra comercial, Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? En 2018, Estados Unidos impuso aranceles entre el 10 y 25% sobre productos chinos, lo que hizo que China tuviera represalias debido a esta debilidad en la actividad económica que le trae China. Entonces, esto trajo enfrentamientos directos sobre los sectores tecnológicos, agriculturas y manufactura, lo que provocaba incertidumbre en el mercado global. ¿Por qué? Porque son las dos grandes potencias en donde se comienza a hacer este periodo de negociación, algo mucho más nublado. ¿Y qué es lo importante que tenemos que tener ahora en contexto para 2024? Es que Estados Unidos estaría representando el 29% del consumo mundial, es decir, uno de los principales clientes que tiene cada uno de los países, pero solo produce el 15% de los bienes mundiales. Y cuando miramos China, es un escenario contrario. Representa el 32% de la fabricación mundial, pero solo el 12% del consumo. Entonces, este desequilibrio es lo que trae que China tenga un superávit y Estados Unidos tenga un déficit fiscal. Entonces, cuando Estados Unidos dice vamos a imponer aranceles a tus productos y tú eres uno de los principales productores, hace que las perspectivas de China se vean más débiles. ¿Y qué pasó? Bueno, conocimos esta semana cómo Estados Unidos aplicó impuestos del 10% en valor de 525 billones. China respondía con 15%, pero a grupos seleccionados, de solo 14 billones. Acá tienen la magnitud. Esto es lo que podría afectar a China y esto es lo que podría afectar a Estados Unidos. Entonces, lo que vemos es una respuesta muy moderada de China, lo que nos indica que con la crisis económica de la vivienda que está enfrentando y el enfriamiento de la demanda, hace que China haya tomado una postura mucho más pasiva ante estos aranceles, lo que fue interpretado de manera positiva para el mercado. ¿Por qué? Porque lo que trae los aranceles primero es temores de inflación, temores de la cadena de suministro, temores en la comercialización y la globalización mundial. Y eso se puede reflejar en que en este índice de incertidumbre económica vaya aumentando, lo que agrega mayor riesgo a los activos de riesgo, que es la renta variable.
Entonces, ¿qué hicieron estos aranceles? Bueno, generaron inestabilidad en el mercado, lo que afectó acciones como del sector tecnológico, Nvidia, Alphabet, debido a que se podría comenzar a restringir el envío de esa tecnología para poder lograr ese liderazgo, lo que trajo a que activos como el yen y el oro se vieran beneficiados, que son activos refugios. Entonces, ¿cómo esto puede traer a el comercio global? Bueno, nosotros estamos viendo que las importaciones de China disminuyeron significativamente, lo que afectó a esos sectores clave que hablábamos, principalmente acero, aluminio y automóviles. Entonces veíamos cómo los costes de producción fueron aumentando para las empresas estadounidenses, trasladándose en parte a los consumidores, es decir, mayores presiones inflacionarias. También esto puede traer respuesta de otros países. Cuando se anunciaron los aranceles del 25% para México y Canadá, veíamos cómo se elaboraban planes directamente para afectar también a Estados Unidos. El problema es que México y Canadá no tienen el potencial de dañar la actividad económica como lo podría tener China. Es por eso que hemos visto cómo México y Canadá lograron aplazar esta aplicación de los aranceles y han comenzado a negociar. Efectivamente, lo que ha buscado Trump con los aranceles. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden ver a largo plazo? En este gráfico de Goldman Sachs podemos ver cómo el 28% de los ingresos del SP 500 corresponden a exposición geográfica fuera de Estados Unidos. Entonces, lo que puede pasar es que comiencen mayores tensiones comerciales en el mercado producto de esta incertidumbre que hemos destacado en el video. Y también se empieza a ver problemas en la cadena de suministro y un mayor proteccionismo en todo el mundo. Esto lo que revive es la guerra comercial 2.0 entre China y Estados Unidos y pueda prolongarse los efectos. El problema es que estamos en un escenario incierto, donde hemos visto cómo las políticas monetarias se han estado enfriando en sus recortes, hay riesgos de inflación, que es el principal objetivo que han tenido las economías, en donde llega este nuevo problema. Entonces el desafío que va a estar por parte de los analistas e inversores es ir viendo cómo se desarrolla este panorama, estas negociaciones y si hay alguna escalada en las tensiones comerciales. Ese va a ser el enfoque y probablemente en todo el mandato con Trump no estemos viendo que se ve afectado. Así que esa ha sido la presentación. Recordad que si les sirvió, eh, les puedan dar me gusta y comentarios una vez finalizado este video. Estén muy bien. Adiós.